En esta sesión voy a realizar la lectura comentada de una serie de textos pertenecientes a la asignatura de Género, Violencia y Ética Comunitaria, impartidos en la licenciatura de Lengua y Literaturas Hispánicas, impartida en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El primer texto que voy a leer y a comentar es el glosario de la Coordinación para la Igualdad de Género. Bueno, solamente es un fragmento, pero hay algunos conceptos bastante interesantes que vale la pena tener en cuenta. Acción afirmativa es el primer elemento que viene aquí en el glosario. Conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. La cita es del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres 2007, página 13. Estas acciones se aplican mientras subsistan las situaciones de desigualdad. Esta es una cita de la Universidad de Valencia. Se trata de una estrategia de política pública para acelerar la erradicación de las distintas dimensiones en las que la desigualdad de género se hace presente. Ese es entonces el concepto de acción afirmativa. Luego, el segundo término es el término de acoso. Comportamiento cuyo objetivo es intimidar, perseguir, apremiar e importunar a alguien con molestias y requerimientos. Instituto Nacional de las Mujeres, 2007, página 14. Tipos de acoso. Primero, acoso laboral. Véase hostigamiento. El segundo, acoso psicológico. Tiene por finalidad someter a la víctima a través del quebrantamiento de su confianza y autoestima por medio de la humillación pública, la burla, generación de confusión, incertidumbre y cuestionamiento de sus principios y valores. Y por último, acoso sexual. Comportamiento o acercamiento de índole sexual no deseado por la persona que lo recibe y que le provoca efectos perjudiciales a esta. Entonces es quizás una definición muy amplia que se puede ajustar a cada caso particular, pero ese es el concepto de acoso que se maneja aquí. Androcentrismo, que es la siguiente. Término que proviene del griego andros, hombre, y define lo masculino como medida de todas las cosas y como representación global de la humanidad, invisibilizando las realidades, experiencias y aportaciones de las mujeres. Las prácticas derivadas del adoctrinamiento han estado presentes en diversas sociedades de distintas maneras. Por ejemplo, aquellas vinculadas con el sexismo en el lenguaje o en los sesgos epistemológicos de la investigación, ya que tienen efectos directos en las representaciones sociales, la interpretación de las condiciones de vida y las desigualdades presentes entre mujeres, hombres y otros géneros. El siguiente término es binarismo de género, hombre-mujer, entre paréntesis. Concepción, prácticas y sistema de organización social que parte de la idea de que solamente existen dos géneros, femenino y masculino, que basándose en el sexo biológico se asignan a las personas al nacer y sobre los cuales se ha sustentado la discriminación, exclusión y violencia en contra de cualquier entidad, expresión y experiencia de géneros diversa. Que justamente ese binarismo de género pues tiende a ser un elemento de mucha discusión, pero bueno, aquí se aclara y se define de manera un poquito más rígida. Justamente entendiendo que el género es una concepción social, una construcción social y no únicamente parte de las condiciones biológicas, que de hecho, yo no soy un experto en biología, pero tengo entendido que igual hay muchas variaciones en la cuestión genética, entonces pues eso también habría que considerarlo. Brechas de género.
Disparidad entre la condición o posición de los hombres y las mujeres con respecto de las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos. La distancia entre mujeres y hombres se muestra en los datos estadísticos y en los indicadores de género. El análisis de las brechas de género permite documentar la magnitud de la desigualdad entre mujeres y hombres y facilitar el diagnóstico de los factores que provocan la discriminación. Después sigue la desigualdad de género. Distancia y o asimetría social, económica en toma de decisiones, jerarquía laboral, etc., entre mujeres y hombres. Históricamente, las mujeres han estado relegadas a la esfera privada, mientras que los hombres participan en la pública. Esta situación ha derivado en que las mujeres tengan un limitado acceso a la riqueza, a los cargos de toma de decisión, a un empleo remunerado en igualdad con respecto de los hombres, y sean tratadas de forma discriminatoria. El siguiente término es discriminación. Toda distinción basada en la exclusión o restricción por razones de origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, género, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Discriminación positiva, véase acción afirmativa. Qué bueno que fue la primera parte, ¿no? Luego, diversidad sexual y de género. Es el reconocimiento de la pluralidad de prácticas y creencias que regulan la expresión sexual y el comportamiento de la humanidad en diferentes culturas. En teoría de género, la diversidad sexual es un tema relevante ligado al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos que pretende romper el vínculo entre procreación y ejercicio de la sexualidad. Así, supone un concepto más amplio de la sexualidad que abre paso al reconocimiento de diversas expresiones eróticas. En particular, cuestiona la heterosexualidad obligatoria. Por tanto, el género plantea que los seres humanos son resultado de una estructura psíquica y de determinada reproducción cultural e histórica, donde la sexualidad se concibe como un conjunto de aspiraciones, deseos y prácticas reguladas por normas que varían en determinadas circunstancias. La diversidad sexual, desde la perspectiva de género, reconoce la existencia de distintas identidades sexogenéricas. Siguiente, heterosexualidad, afinidad psicoafectiva sexual con personas del sexo opuesto, relación hombre-mujer. Homosexualidad, afinidad psicoafectiva sexual con personas del mismo sexo. El Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer reivindica el uso y referencia a los términos lesbiana y lesbianas. Bueno, supongo que es lesbianas porque ahí dice lesbiana. Entonces es una fe de ratas en la página 25. Para hacer referencia a la homosexualidad femenina. Lesbianidad, afinidad psicoafectiva sexual entre mujeres. Que bueno, igual es esa tradición desde Safo de Lesbos, la poeta griega que estaba justamente enamorada de algunas de sus estudiantes. Bisexualidad, capacidad de una persona para sentir una atracción erótica afectiva por personas de un sexo diferente al suyo y de su mismo sexo, así como mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas. Intersexualidad, situaciones en las que la anatomía o fisiología sexual de una persona no se ajusta completamente a los estándares definidos para la coordinación de la igualdad de género de los dos sexos que culturalmente han sido asignados como masculinos y femeninos. Desde la perspectiva de derechos humanos, alude al derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad.
Transexual. Persona que se siente y se concibe a sí misma como perteneciente al género y al sexo opuestos, a los que social y culturalmente se le asigna en función de su sexo de nacimiento, y que puede optar por una intervención médica, hormonal, quirúrgica o ambas, para adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social. Queer. Son quienes no se identifican con el binarismo de género, y que además de no identificarse y rechazar el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento, tampoco se identifican con el otro género o con alguno en particular. Dichas personas pueden manifestar más que más que identidades fijas, expresiones y experiencias que, 1, se mueven entre un género y otro alternativamente. 2. Se producen por la articulación de los dos géneros socialmente hegemónicos. 3. Formulan nuevas alternativas de identidades, por lo que no habría en sentido estricto una transición, que partiera de un sitio y buscara llegar. Supongo que aquí igual hay fe de ratas en la página 25 porque es buscara, no buscará, que está con acento. Buscará llegar al polo opuesto. Transgénero. Personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto al que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento, y quienes por lo general incorporan cambios físicos, estéticos y hormonales, así como de arreglo, conductas y estilo, sin intervenciones quirúrgicas, para adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social. Travesti. Personas que gustan de presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta a la del género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamientos. División sexual del trabajo. Forma de organización social y asignación diferenciada de actividades, tareas y trabajo según el sexo. Esta distribución distintiva del trabajo descansa sobre una separación del espacio doméstico o privado de la familia y el espacio público de la economía y la actividad política. En este orden social, a las mujeres se les asignan las tareas domésticas y actividades relacionadas con la crianza y el cuidado de la familia y otros dependientes, generalmente no remunerados y por ende desvalorizadas. Y a los hombres aquellas relacionadas con el ámbito público, a las que se les otorga mayor valor y son remuneradas. Esta distribución se hace en la creencia de que las mujeres nacen con habilidades y destrezas necesarias para realizar las labores domésticas, mientras que los hombres son más aptos para desempeñarse en el espacio público del trabajo remunerado, al considerarse proveedores de familia o de la familia. Educación no sexista. Considera aspectos del sexismo y su impacto en la educación. En esta se analiza el papel del androcentrismo y en la ciencia del lenguaje la invisibilidad de las mujeres en la historia, la interacción entre sexos en el aula y los valores aprendidos. Implica la estructuración de programas educativos que identifican y descartan estereotipos de género, el uso de un lenguaje incluyente y no sexista y la sensibilización respecto a comportamientos sexistas. Enfoque de género, véase perspectiva de género. Equidad de género. Este concepto parte del reconocimiento de que las desigualdades entre mujeres y hombres requieren ser atendidas a través de acciones específicas acordes con las características o circunstancias propias de un contexto determinado. Por tanto, propone un trato diferenciado que permita compensar la situación de desventaja que históricamente han vivido las mujeres y disidencias y atender las necesidades específicas de hombres y mujeres y disidencias a partir del reconocimiento de sus diferencias. Así, forman parte de las políticas de equidad las medidas
o acciones afirmativas de carácter temporal que tienen como finalidad acelerar la participación en condiciones de igualdad de las mujeres en el ámbito político, económico, social, cultural y civil, en cualquier otro ámbito. Estas políticas están encaminadas al establecimiento y fortalecimiento de mecanismos destinados a impulsar la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres, revalorar el papel de la mujer y del hombre en el seno familiar y en los ámbitos institucional y social, eliminar la discriminación individual y colectiva hacia el hombre, la mujer y las disidencias. Para el feminismo, la equidad de género y la igualdad están unidas, pero es incorrecto reemplazar una con otra, ya que la igualdad es un valor superior que apela al estatuto jurídico de las mujeres y al principio de no discriminación basada en la diferencia sexual y de género. En tanto que la equidad es una medida más bien dirigida a cubrir déficits históricos y sociales de las desigualdades por razones de género. Feminismo, movimiento social y político que busca la emancipación con derechos de la mujer. Este movimiento ha generado corrientes de pensamientos y una acción política a favor del cambio en las condiciones de opresión entre sexos. Sus aportes teóricos han permitido el estudio sistemático de la condición de las mujeres, su papel en la sociedad y las vías para lograr su emancipación. No es posible hablar de un único movimiento feminista, sino de múltiples manifestaciones que han dependido de ideologías y experiencias distintas. Sin embargo, desde sus distintas posturas teóricas y empíricas, se puede decir que los diferentes feminismos son luchas que tienen como fin alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Género, conjunto de construcciones sociales y culturales que se dan en torno a las características biológicas que diferencian a hombres y mujeres, y que se usan para distinguir entre lo que se considera como aspectos, actitudes, comportamientos o sentimientos masculinos y femeninos, respectivamente, en una determinada sociedad y en un momento histórico específico. Es una lupa que nos abre el ángulo de desplazamiento para observar lo que se ha asignado a cada persona dependiendo de las significaciones que cobran sus características biológicas, y se refuerzan las tradiciones y valores imperantes en el contexto cultural en el cual viven. Hostigamiento sexual, ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laborales y o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad. Es una forma reiterada de persecución y un ejercicio abusivo del poder que va dirigida a exigir, manipular, coaccionar, chantajear sexualmente a las personas independientemente de su orientación sexual. En el ámbito universitario se identifican principalmente dos tipos de hostigamiento. El primero ocurre cuando se condiciona una mejora en el empleo, aumento salarial, promoción e incluso continuidad del trabajo o en el desempeño escolar, evaluación, promoción, becas, a que la víctima acceda a ciertas solicitudes o a participar en algún tipo de comportamiento sexual. El segundo está asociado con un ambiente escolar o de trabajo hostil, en el cual las conductas de índole sexual de las que es objeto la víctima generan condiciones de empleo o reacciones o relaciones maestro-alumno intimidantes o humillantes que interfieren con el desarrollo escolar o profesional de la persona. Igualdad de género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Es el trato idéntico o diferenciado entre hombres y mujeres que resulta en una total ausencia de cualquier forma de discriminación contra las mujeres por ser mujeres en lo que respecta al goce y ejercicio de todos sus derechos humanos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres y disidencias, tienen la libertad de desarrollar sus habilidades personales y hacer
elecciones sin estar limitados por estereotipos, roles de género rígidos o perjuiciosos. La igualdad de género implica que sean considerados los comportamientos, aspiraciones y necesidades específicas de las personas, y que éstas han sido valoradas y favorecidas de la misma manera. Significa que sus herederos, sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependerán del hecho de haber nacido hombre o mujer. Igualdad sustantiva, también llamada de facto o material, supone la modificación de las circunstancias que impiden a las personas el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a las oportunidades por medio de medidas estructurales, legales o de política pública que garanticen en los hechos la igualdad. Para garantizar que la igualdad sustantiva se vuelva realidad, no solo se debe invocar a la igualdad de oportunidades, la cual se establece en toda política pública y hace referencia a que todas las personas tengan las mismas posibilidades de acceder a los recursos y a los servicios. Es necesario también considerar otras igualdades como lo son la igualdad en el trato, la participación y los resultados. La igualdad debe medirse en función de que se haya logrado un proceso total de igualdad e igualitario. Interseccionalidad. Sistema de estructuras, opresión y discriminación múltiples y simultáneas que promueven la exclusión e impiden el desarrollo de las personas. Se refiere a la interacción entre dos o más formas de discriminación que sucede cuando se cruzan en una misma persona diferentes modalidades y factores de discriminación como la intersección de género, raza y etnia. Los recientes estudios sobre interseccionalidad han ofrecido un modelo de análisis que permite comprender y dar cuenta de cómo determinadas personas son discriminadas por múltiples razones y, por consiguiente, el acceso a sus derechos se ve restringido en más de una forma. Justicia restaurativa. Sistema jurídico a través del cual las partes se han visto involucradas, poseen un interés particular en un delito, o poseen un interés particular en un delito, deciden de forma colectiva cómo lidiar con las consecuencias inmediatas de este y sus repercusiones para el futuro. En este concepto tiene cabida la víctima, el responsable y la comunidad. Consiste en un medio de gestión de conflictos que coloca al diálogo como la base del proceso. Favorece el restablecimiento de la paz social fracturada por el conflicto, reduce la respuesta estatal violenta y permite la participación protagónica de la sociedad civil. Lenguaje incluyente y no sexista. Es un modo de expresión oral, escrito y visual que busca dar valor a la persona al poner de manifiesto la diversidad que compone la sociedad y dar visibilidad a quienes de ella participan. De este modo se busca forjar una sociedad integrada que promueva en todo momento la igualdad entre los seres humanos. Expresarnos con términos neutros o que bien hacen evidente el masculino y el femenino evita las generalizaciones, busca erradicar los estereotipos y lucha contra los roles de género tradicionales que refuerzan la idea de desigualdad al subordinar al género masculino todo lo que sea distinto a él. En el lenguaje incluyente hay que entender que el masculino no es universal ni neutro. El uso de un lenguaje incluyente que considere a hombres y mujeres contribuye a promover un cambio de actitudes y sienta las bases para un modelo de relaciones más equitativo entre ambos. En este sentido, el lenguaje es un instrumento de cambio. Lenguaje sexista. Es el modo de hablar que legitima, reproduce relaciones injustas entre los sexos, mediante las formas de expresión colectiva que generalmente devalúan e invisibilizan a las mujeres y lo femenino con formas lingüísticas androcéntricas, misóginas u homofóbicas.
El lenguaje sexista ha ayudado a legitimar y reproducir relaciones injustas entre los sexos que invisibilizan y discriminan a las mujeres y disidencias. El siguiente término es machismo. Fenómeno sociocultural que exalta los valores masculinos, la hombría, la virilidad, el poder de los hombres expresado con violencia y fuerza, y ante todo la actitud de superioridad y dominio sobre las mujeres y disidencias. Mandato de masculinidad. Concepto propuesto por la antropóloga argentina Rita Laura Segato para referirse a los imperativos que ha de cumplir el varón para desempeñarse como tal, desde que nace hasta que muere, incluyendo el cómo ha de comportarse frente a las mujeres. Se le impone una visión que ha de tener de las mujeres, en primer término como objetos de conquista para fines sexuales y, más tarde, para lograr la reproducción de su estirpe. Se le enseña a seducir, a conquistar y a tomar a la mujer a la manera de un territorio ganado en una guerra. Este mandato pone a los hombres en una constante necesidad de demostración ante sus pares de potencia económica, sexual, física o de dominación para tener aceptación. Micromachismos. Término acuñado por el psicoterapeuta argentino Luis Bonino, el cual se refiere a, abro cita, actitudes de dominación suave, de bajísima intensidad, formas y modos labrados y negados de abuso de imposición de la vida cotidiana. Hábiles artes de dominio, comportamientos sutiles o insidiosos, reiterativos y casi invisibles que los varones ejecutan permanentemente. Cierre de cita. El prefijo micro no refiere solamente a la importancia o tamaño del acto machista que se está realizando, sino a la forma en cómo opera el poder masculino a través de este. En eso, Bonino sigue la genealogía del concepto de micropoder acuñado por Michel Foucault. Se trata de pensar el poder no como algo que se ejerce de arriba hacia abajo y que se reduce al ámbito represivo y jurídico de las instituciones, sino a una forma más sutil de dominio de las personas y los cuerpos, que se despliega y está presente en todo el mundo social. El machismo cotidiano y micromachismo es producto de una relación compleja de fuerzas que se despliega constantemente en la cotidianidad y que funciona como una forma de control y dominio sobre la conducta y los cuerpos de hombres y mujeres al asignarles a cada uno roles precisos. Están tan naturalizados que muchas veces son imperceptibles o tienden a minimizarse. Esto no implica que no sean dañinos y que no afecten a las mujeres y disidencias, ya que es una forma constante y habitual de perpetuar la desigualdad y el dominio. Paridad. Estrategia política que sostiene por objetivo garantizar una participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, particularmente en la toma de decisiones. Es un derecho que asegura la representatividad equitativa de la población mediante medidas definitivas que buscan compartir el poder político entre mujeres y hombres. Se entiende como una condición determinante de la democracia y una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad, teniendo por objeto alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y de representación social y política, en las relaciones familiares, sociales, económicas, políticas y culturales. Patriarcado. Forma tradicional de organización social que suele ser la base de la desigualdad de género. Según este tipo de sistema social, se le confiere más importancia a los hombres o a lo que se considera masculino que a las mujeres o a lo que se considera femenino. Tradicionalmente, las sociedades han sido organizadas de tal manera que la propiedad, la residencia y la descendencia, así como la adopción de decisiones con respecto a la mayoría de las áreas de la vida, han sido dominio de los hombres. Los fundamentos para este fenómeno suelen involucrar razones biológicas. Las mujeres por naturaleza son más aptas para ser cuidadoras, por ejemplo, y continúan sustentando muchos tipos de discriminación de género.
El concepto de patriarcado resulta un eje fundamental en la lucha de todo movimiento feminista, el cual define al patriarcado como abro cita, el poder de los padres, un sistema familiar y social, ideológico y político con el que los hombres, a través de la fuerza, la presión directa, los rituales, la tradición, la ley o el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la división del trabajo, determinan cuál es o no el papel de las mujeres que las mujeres deben interpretar con el fin de estar en toda circunstancia sometidas al varón. Cierre de cita. En este sistema las mujeres son confinadas en el espacio privado y a la función reproductora, mientras que los varones se reservan el espacio público. Los debates sobre el patriarcado tuvieron lugar en distintas épocas históricas y fueron retomados en el siglo XX por el movimiento feminista de los años 60 en la búsqueda de una explicación que diera cuenta de la situación de opresión y dominación de las mujeres y posibilitara su liberación. Perspectiva de género. Visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión, como la desigualdad, la injusticia, la jerarquización de las personas basadas en el género. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres, las disidencias y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de la toma de decisiones. Es una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres no se dan por su determinación biológica, sino por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Permite analizar y comprender las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres, el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las maneras en que lo hacen. Mirar o analizar desde la perspectiva de género permite entender que la vida de las mujeres y los hombres puede modificarse en la medida en que no está naturalmente determinada. Cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. Prevención de la violencia por motivos de género. Se implementa a través de la promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y su disfrute de los derechos humanos. Significa conseguir que el hogar y los espacios públicos sean más seguros para las mujeres y su poder de decisión en el hogar y las relaciones, así como la vida pública y la política. El trabajo con hombres y niños ayuda a acelerar el progreso en materia de prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas. Ellos pueden comenzar a cuestionarse las desigualdades y las normas sociales profundamente arraigadas que perpetúan el control y el poder que los hombres ejercen sobre las mujeres y refuerzan la tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y niñas. Según el artículo 10 del Reglamento de la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el objetivo de la prevención es reducir los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres. Se integra por las siguientes etapas. 1. Anticipar y evitar la generación de violencia en todas las modalidades previstas por la ley. 2. Detectar de forma oportuna los posibles actos o eventos de violencia contra las mujeres. 3. Disminuir el número de víctimas mediante acciones disuasivas que desalienten la violencia. Rol de género. Se refiere a las normas sociales y de conducta que, dentro de una cultura específica, son aceptadas como socialmente apropiadas para las personas de un sexo específico. Suelen determinar las responsabilidades y tareas tradicionalmente asignadas a hombres, mujeres, niños y niñas. Forman parte y son producto de la cultura y se imponen a través de la familia, la escuela y los medios de comunicación. Están tan profundamente arraigados que no se alcanza a percibir que son aprendidos, dándose por hecho que son parte de la naturaleza y por lo tanto propios del sexo.
Uy, esto viene de San Bartolomé de las Casas. Ah, no, Centro San Bartolomé de las Casas. Que fue bueno, San Bartolomé de las Casas fue un fraile que luchó por los derechos de los nativoamericanos de la Nueva España. Segregación ocupacional por sexo. Tendencia que limita a mujeres y hombres a cierta gama de empleos y actividades dentro de la estructura ocupacional, establecida más por el sexo de la persona que por sus facultades y opciones. Esto ha significado en la práctica que las mujeres ocupen lugares con un menor estatus, menos responsabilidades y en condiciones desfavorables de trabajo. Esta segregación es una construcción social y puede visualizarse de dos maneras: segregación horizontal, concentración de mujeres y de hombres en sectores y empleos específicos, y segregación vertical, concentración de mujeres y hombres en grados y niveles específicos de responsabilidad de puestos. Sesgo de género. Se refiere a la omisión que se hace sobre cómo son conceptualizadas las mujeres, los hombres y las relaciones de género en un determinado objeto de estudio o problemática. La ceguera o el sesgo de género constituye un grave defecto que ocasiona errores dentro de la investigación científica. De igual manera, puede ocurrir al diseñar programas o políticas públicas que omiten o marginan el análisis de género en las diferentes fases de dicha formulación y por tanto excluyen las necesidades y los impactos de las decisiones y acciones en la vida de las mujeres. Sexismo. Término que refiere a la suposición, creencia o convicción de que uno de los dos sexos es superior al otro. Es comúnmente expresado en un contexto de ciertos comportamientos y estereotipos tradicionales basados en el sexo, los cuales resultan ser un conjunto de prácticas discriminatorias hacia los miembros del supuesto sexo inferior. El uso más frecuente se refiere a la convicción de la superioridad del varón respecto a la mujer. Sexo. Referencia a las características biológicas de las personas, genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas, a partir de las cuales son clasificadas como hombres o mujeres. Techo de cristal y piso resbaloso. Barrera invisible del entramado estructural de las instituciones que impide el acceso de las mujeres a puestos de mayor responsabilidad. Esta invisibilidad está dada por la inexistencia de un mecanismo formal o informal al cual pueda atribuirse esta situación. Se trata de normas no escritas al interior de las instituciones que dificulta a las mujeres tener acceso a los puestos de alta dirección. Es una limitante para la realización de la mujer en la vida pública, generada por los estereotipos y las construcciones culturales de las sociedades. Ejemplos de discursos que configuran el techo de cristal. Las mujeres temen ocupar posiciones de poder. A las mujeres no les interesa ocupar puestos de responsabilidad. Las mujeres no pueden afrontar situaciones difíciles que requieran autoridad y poder. Cierre de cita. Llamamos piso pegajoso a las fuerzas que mantienen a las mujeres atrapadas en la base de la pirámide económica, las cuales imponen una adhesividad a las mujeres, dificultándoles la realización de una carrera laboral. Hace referencia a las responsabilidades y cargas afectivas y emocionales que vinculan a las mujeres con los trabajos de cuidado y las responsabilidades domésticas. Estas responsabilidades disminuyen las posibilidades de ascenso, ya que las mujeres suelen ver limitados sus horarios y por lo tanto tienen mayor dificultad para asistir a reuniones de trabajo o eventos sociales del ámbito laboral. Este efecto de suelo pegajoso tiene una relación directa con la sobrecarga. Con la sobrecarga que sufren las mujeres, con la doble jornada y la falta de corresponsabilidad por parte de los varones, y hace que las mujeres, en vez de progresar en su carrera profesional, abandonen sus puestos de trabajo o reduzcan sus jornadas. Y bueno, ya al final están las fuentes bibliográficas de las cuales se obtuvo esta información.